Saludos compañeras, profesora. A mí me corresponde exponerles a ustedes sobre la estructuración del planeamiento en los programas vigentes y las directrices del MEP sobre el planeamiento. Igual lo hago vía una grabación por mis dificultades de conexión. Espero que la información que les traigo sea de utilidad. Para iniciar vamos a dar un pequeño recorrido por lo que son los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública. Iniciando con el programa de estudios de español, algunos aspectos importantes. Dice que el lenguaje para la comunicación. ¿Para qué educamos? Y la respuesta más simple y probablemente la más completa es que educamos para la vida. Y dado que la vida se comparte con otros, pues entonces educamos para la convivencia. Nos dice el programa de estudios de español que la alfabetización del siglo XXI significa algo más que leer, escribir o entender la aritmética escolar. Más bien significa poder entender y expresarse con los símbolos de nuestro tiempo, en los diversos lenguajes con los que nos comunicamos y en todos los campos de la vida. El programa es parte de un conjunto de las reformas curriculares que se han impulsado. Este programa de estudio se formula a partir de la idea de que hablar, escuchar, leer y sobre todo escribir son formas vitales de desarrollar nuestra identidad y de comunicación con los demás. Así el lenguaje se convierte en una herramienta básica para cualquier proceso educativo, cuyo objetivo esencial es la formación de la identidad, o más exactamente, los procesos individuales y sociales de construcción de nuestra identidad con base en la capacidad de argumentar, de dialogar, de simpatizar, de discrepar y de expresar eso que somos. Considero importante también mencionar algunas características de los nuevos programas, donde se dice que a pesar de que el lenguaje oral se adquiere de una forma prácticamente natural, el escrito es un producto de una larga evolución cultural, por lo que el aprendizaje siempre requiere de un proceso sistemático y planificado. A partir de la oralidad se avanza hacia el descubrimiento del sistema que permite transformar los sonidos en los símbolos del lenguaje escrito. Acá también considero muy importante mencionar la experiencia con un profesor una vez que nos explicaba que para enseñar a leer y escribir con los fonemas, fonema grafema, que es lo que busca el plan de estudios, no es empezar a enseñar a los chicos palabras con la letra inicial o con la vocal inicial, sino es enseñarles el sonido. La S, que es una serpiente, digamos, por ejemplo, hacer el sonido de la serpiente. No es porque empieza con S, sino es por el sonido que hace la serpiente. Que eso es justamente lo que nos lleva a la conciencia fonológica, que es una de las principales innovaciones del programa. Es la importancia que se desarrolle desde la conciencia fonológica como elemento clave para establecer el vínculo entre el lenguaje oral y el aprendizaje del lenguaje escrito. Cuando se aprende a leer es vital que las personas comprendan la conexión entre el lenguaje oral, ya conoce, y el lenguaje escrito, que está aprendiendo, que identifique los sonidos del lenguaje oral y su representación alfabética, así como las reglas sistemáticas de codificación y organización del lenguaje escrito. La conciencia fonológica permite comprender que las palabras se componen de sonidos y que se descomponen en unidades más pequeñas como las sílabas y los fonemas, y a la vez estos últimos tienen una representación gráfica. La comprensión del vínculo entre el fonema, el grafema y la decodificación del lenguaje escrito es esencial. Dentro de otras características, cuando se lanzó este nuevo programa, partía del principio que la adaptación al nivel de desarrollo del estudiantado, y una de las más novedosas características es la de integrar el primero y el segundo año de la educación primaria,
como una sola unidad de proceso de aprendizaje y evaluación. De esa forma, al entender que los 2 primeros años son un continuo del proceso de la lectoescritura para ajustarse al avance y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Las necesidades del programa están diseñadas para adaptarse al nivel de desarrollo de cada estudiante. Para ello, la unidad de comprensión oral se desarrolla a lo largo de los 2 primeros años y se complementa con las 2 unidades de lectoescritura y una unidad de articulación. Otra característica es la comprensión lectora y la literatura. En este programa de español parte de la idea de que el lenguaje es la base de las demás áreas del saber y constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de la identidad de las personas, así como su integración en una sociedad inclusiva y democrática. Sabemos además que es por medio del dominio del lenguaje, tanto oral como escrito, que se propicia el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, la creatividad y el diálogo, la comunicación afectiva y emocional. En este campo me parece importante mencionarles mi experiencia. Como ya saben, yo trabajo en territorio indígena y mis estudiantes de quinto y de sexto, que son a los que les doy clases yo, no saben redactar. Ellos no tienen la capacidad de formar una historia. Entonces es compromiso, tiene que ver mucho, a veces pienso yo desde mi punto de vista personal, ¿verdad? El compromiso del docente. Que a veces estamos solo por un salario y no nos preocupamos por el avance de esos estudiantes. Y debería preocuparnos más el avance de los estudiantes que el salario. Que un estudiante de quinto o sexto año no sepa redactar una historia, para mí es bastante preocupante. Bien, esto nos lleva a una nueva característica, los métodos didácticos. El programa de estudios no propone un único método para iniciar el aprendizaje de la primera etapa del proceso de lectura y de adquisición de fluidez lectora. Más bien se le da libertad pedagógica para que cada docente conjugue su estilo de enseñanza y los distintos métodos de aprendizaje de cada estudiante. Sin embargo, el programa sí plantea algunos principios básicos que guían al docente para iniciar con sus estudiantes la fascinante tarea de apropiarse de la lectoescritura. Otra de las características que traía dentro del programa es la evaluación formativa, situación que cambió, ¿verdad?, para este año. Ya no es una evaluación formativa, ya vuelve a ser una evaluación sumativa. El programa de estudios también nos lleva a describirnos el perfil del estudiantado formado en la ética, estética y ciudadanía. Dice que respeta y valora ideas distintas de las propias, reconoce el diálogo como la condición esencial de la convivencia social y de la superación de las diferencias. Vincula el desarrollo del lenguaje con el respeto a la diversidad cultural, desarrolla la responsabilidad de la libertad y la autonomía personal respetando a sus compañeros. Es capaz de trabajar en grupo y planificar actividades en conjunto, dialogando e intercambiando ideas y experiencias. Desarrolla las potencialidades personales, la autoestima y la confianza en sí mismo a partir del lenguaje y la comunicación. Solidario y generoso en la escuela, en la familia y en la comunidad. Cuida la salud y previene accidentes en un contexto de respeto, valoración por la vida y por el cuerpo humano. Capaz de dar a conocer opiniones, ideas, comentarios y sentimientos con seguridad, claridad y eficacia, expresándose cada vez que sea necesario. Utiliza el conocimiento y la información para realizar tareas vinculadas con la realidad. Desarrolla la creatividad y la imaginación a través del juego, dramatizaciones, cuentos, invención de aventuras, viajes imaginarios, identificación de lugares ideales, entre otros. Desarrolla la habilidad de un pensamiento a través de la expresión oral y escrita coherente y de la comprensión crítica de los textos que lee.
Es capaz de trabajar de forma metódica y reflexiva, evaluando permanentemente lo realizado y lo planificado. Capaz de formular hipótesis anticipado al contenido de distintos textos. Capaz de dar explicaciones e instrucciones sencillas frente a una multiplicidad de situaciones de la vida diaria, familiar y escolar. Observa el entorno y compara diversas realidades. Valora y protege el entorno natural y promueve el uso adecuado de sus recursos. Refuerza la identidad nacional y personal, valorando las tradiciones a través del conocimiento de canciones, adivinanzas, trabalenguas, rimas, rondas, cuentos tradicionales y otras formas literarias. Aprecia la importancia social, afectiva y espiritual de la familia a través de la expresión oral y escrita. Participa de forma responsable y cooperativa en la vida escolar, familiar y comunitaria. Y reconoce la importancia del trabajo en forma de contribución al bien común, identificando la labor que realizan los familiares y miembros de la comunidad. Otro aspecto importante es el enfoque de la asignatura de español, que tiene como propósito fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa y lingüística en forma efectiva e independiente. Además, pretende que los estudiantes puedan desenvolverse adecuadamente en las diversas situaciones y en el contexto de la vida cotidiana, presente y futura. Las prácticas sociales del lenguaje son los modos de interacción que, de acuerdo con las distintas formas de acercamiento personal, dan contexto, comprensión y sentido a la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Estas prácticas nos muestran esencialmente procesos de interrelación que tienen como punto de articulación el propio lenguaje. En este sentido, las prácticas sociales del lenguaje se determinan por el propósito comunicativo. Cuando se habla, se escucha, se lee o se escribe, se hace un propósito determinado con los intereses, necesidades y compromisos individuales. El contexto social y la comunicación, nuestra manera de hablar, escribir, escuchar y leer, están determinadas por el lugar. Los destinatarios, se escribe y se habla de maneras diferentes para ajustarse a las expectativas de las personas que lo leen o lo escuchan. Y el tipo del texto involucrado, que se ajusta al formato y tipo de lenguaje, a la organización. Esta parte se me hace más fácil ejemplificarlo con los comentarios del presidente de la República cuando él dice que se va a referir a la señora de Purral. No podemos hablar con mucho tecnicismo hacia ciertas personas o hacia ciertas personas estudiantes, porque no nos van a lograr entender, no lo van a lograr comprender. Entonces tenemos que adecuarnos a cada realidad y que ellos aprendan a adecuar eso, porque no podemos escribir igual, por ejemplo, una carta para alguien, para una persona con más seriedad, una circular, un oficio se escribe de manera diferente y hay que aprender y enseñar a los estudiantes a comunicarse de esas maneras. Las palabras técnicas, en qué momento se deben de utilizar y en qué momento no es oportuno utilizarlas. Bueno, y como ya mencioné anteriormente, el cambio en la evaluación para primer nivel, y ya se sabe que se vuelve a una evaluación sumativa. Deben de aprender a leer y escribir en primer grado, si no, ellos no van a poder avanzar al segundo. Eso es uno de los cambios para esta nueva administración en el Ministerio de Educación Pública, que ya se está implementando en las aulas. Ahora continúo con el programa de estudios sociales y la educación cívica. Y entre los aspectos más importantes que considere para exponerles es lo de una educación para la ética, la estética y la ciudadanía. Porque lo que se quiere es que los estudiantes aprendan lo que es relevante y que lo aprendan bien. Que nuestras personas estudiantes adquieran y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad y las competencias científicas, lógicas y matemáticas, históricas y sociales, de comunicación y lenguaje que la vida en sociedad exige. Todo esto es clave, pero no basta.
En un mundo incierto, en el que pareciera a veces que todo vale, en el que se vuelve casi indiscutible e indistinguible lo que vale más que lo que vale menos. En un mundo en el que prevalece el miedo, la pregunta de ¿para qué educar? Adquiere un significado adicional y angustiante. Al educar para la vida y la convivencia debemos educar para la eficiencia, pues sin ella no habrá forma posible de satisfacer nuestras necesidades. Pero es igualmente claro que al educar no podemos quedarnos con las necesidades prácticas del egoísmo. Necesitamos de la simpatía, de la identificación con el otro y con el entorno como condición indispensable para la supervivencia de una sociedad libre que convive en un planeta frágil. Educamos para la cultura, para los derechos humanos y para eso que hemos llamado un desarrollo sostenible. Educamos para cultivar esa parte de nuestra naturaleza que no viene inscrita en el código genético, sino que en nuestra historia. Educamos y esto nunca deberíamos olvidarlo, para erradicar las dos causas básicas de la pobreza, la ineficiencia y el privilegio. Educamos para que prevalezcan el afecto y la razón, de manera que no se repitan los errores del pasado. Educamos contra la magia y la tiranía, que suelen alimentarse mutuamente mientras atropellan a la razón y al respeto por el otro. Educamos, en fin, para vivir sin miedo en el afecto y en la memoria de los demás, y cobijados por el mismo ecosistema. Solo así trascendemos como individuos, solo así sobrevivimos como especie. Súper importante es que se debe trabajar una educación contextualizada. Es importante tener muy claras nuestras raíces, pero no solo para quedarnos en ellas, sino para crecer con ellas y a partir de ellas. El contexto de los estudiantes de hoy no se detiene en el pueblo o en el barrio, ni en el cantón o en la provincia en la que viven. No se detiene ni siquiera en las fronteras nacionales. Son estudiantes que forman parte cada vez más de una comunidad enormemente diversa, pero con algo muy peculiar que también los identifica. La comunidad de niños y niñas, estudiantes que comparten angustias y gustos a lo largo y ancho del planeta. Los estudios sociales y la educación cívica en primaria también es otro aspecto importante a considerar, que cuando se elaboraron estos nuevos programas de estudio se dio por el análisis de los programas anteriores, los del año 2003, los cuales integran los contenidos específicos de educación cívica en sus niveles educativos. Pero ese análisis arrojó una serie de limitaciones, como la falta de claridad conceptual sobre los estudios sociales y lo que era educación cívica, y que de ello debería cubrirse en primaria. Pese a que se incluían temas de las disciplinas de geografía, historia y educación cívica, no se estableció un orden y una correlación entre las tres por año o por nivel. El orden en el que se desarrollaban los contenidos es ajeno al proceso del desarrollo de los conocimientos y las habilidades. No había un balance apropiado entre las disciplinas a lo largo de los 6 años. Entonces los nuevos programas lo que vienen es a diseñarse de manera que se pueda atender todas esas limitaciones, dando un cambio de nombre con el fin de visibilizar la importancia de la educación cívica en el programa. Y se ha planteado la visión de una educación cívica en el marco de la ética, la estética y la ciudadanía. Impune en los componentes de la geografía y la historia, dándoles una unidad conceptual y pedagógica.
Por otro lado, tenemos también lo que es el enfoque curricular. Esta propuesta está fundamentada en los tres pilares de la política educativa nacional, denominadas humanismo, racionalismo y constructivismo. El primero de ellos, que busca desarrollar por medio de programas de estudio una serie de competencias que beneficien al estudiantado con repercusión en la comunidad nacional y el entorno natural que los rodea. El racionalismo, por su parte, desarrolla la habilidad para que el estudiantado, por medio de su capacidad racional, reconstruya el conocimiento a partir de la interpretación adecuada que hace de la realidad con la que interactúa. Y finalmente el constructivismo, que fomenta las actitudes en las personas estudiantes como la responsabilidad en construir su propio aprendizaje, ser participativa o participativo en los diversos procesos, así como la expresión de sus conocimientos, que a partir de ellos se construyen los nuevos aprendizajes en interacción con sus compañeros o compañeras y la persona docente. Después tenemos lo que es la técnica para el desarrollo de las unidades, el taller. Este se va a componer de 4 momentos, donde el primer momento se inicia con una actividad que promueva la motivación y el rescate del aprendizaje previo del estudiante, las llamadas actividades rompehielo. La propuesta del tema central sería el segundo momento, deberá hacerse de manera que induzca a la discusión. Si bien se aporta información concreta y comprometida, la forma en la que se hace debe garantizar la duda razonable y la necesidad de ser contextualizada a la realidad del grupo. La persona docente podrá aportar temas para ser discutidos mediante las sugerencias de mediación contenidas en estos programas para que demanden la reelaboración de ellos. El tercer momento se da una discusión participativa. Esta tiene el fin de asumir posiciones personales y grupales que faciliten la acción necesaria para concretar el propósito de la unidad. Y el cuarto, el último momento, la persona docente debe promover la ampliación de los contenidos curriculares para hacer más explícitos los aprendizajes individuales y colectivos. Por lograr en esta etapa se da el cierre del tema. Algo importante es que en los estudios sociales, por ser taller, siempre tiene que existir un producto, algo tiene que quedar, un mural, una maqueta, algo debe quedar en los estudios sociales al finalizar la elaboración o la adquisición de los nuevos conocimientos. Y por último tenemos lo que es el enfoque, que este enfoque se ha creado mediante puentes disciplinares entre la geografía, la historia y la cívica, que potencialicen al enseñar y aprender la comprensión, lo cual permitirá una aplicación auténtica de los conocimientos, con lo que aumenta la posibilidad de que los y las estudiantes integren las experiencias formativas desarrolladas en el salón de clases con sus propios esquemas de significados, para que tengan la oportunidad de explicar y resolver problemas de la vida cotidiana, todo visto desde una apertura empática hacia los demás y con respeto hacia las ideas. De esta forma, se aplica el conocimiento proveniente de las disciplinas en concordancia con el desarrollo de las destrezas y las habilidades que cada persona estudiante posea. Bien, ahora continúo con lo que es el plan de estudios de ciencias, donde dentro de los aspectos más importantes dice la educación científica para una nueva ciudadanía en el contexto del desarrollo sostenible. Y es que los desafíos socioeconómicos, ambientales y culturales actuales demandan la construcción de una nueva ciudadanía fundada en la dignidad del ser humano, la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad pluricultural y multiétnica de nuestro país, así es como el desarrollo de las habilidades para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria,
que conllevan responsabilidades planetarias en acciones locales. Entonces es por eso que la nueva ciudadanía contempla acciones políticas, cívicas y sociales que deben fomentar la transformación de la sociedad para facilitar la construcción de proyectos de vida sostenibles, estimulando la inversión socioambiental responsable que propicia el comercio justo y las redes productivas nacionales, que permitan disminuir las brechas entre las clases sociales, así como mitigar los efectos alcanzados en los umbrales críticos de las fronteras planetarias vinculadas al cambio climático, que atentan contra las diferentes formas de vida y de climas regionales. Por todas esas necesidades en la sociedad, que existen en la sociedad, el programa lo que busca es que el centro educativo estimule la participación activa, el compromiso y la negociación entre los diferentes autores inmersos en cada centro y comunidad, un cambio de actitud de las personas para transformar la idea de una institución educativa aislada y una organización que contemple el aporte de grupos colaboradores tanto dentro como fuera de ella. Por otra parte, tenemos lo que es la estrategia metodológica basada en la indagación. Esta metodología basada en indagación es congruente con los principios pedagógicos del socioconstructivismo, que visualizan el aprendizaje como un proceso continuo y progresivo. Es decir, se concibe como un acto social inacabado y en constante evolución que considera las vivencias, los sentimientos y los conocimientos previos de quienes aprenden y toma en cuenta aquello que es capaz de hacer la persona por sí misma y lo que sería capaz de hacer con la ayuda de los demás para actuar en su realidad inmediata. Ahora bien, algunas de las características de los momentos del ciclo de la mediación pedagógica basada en la indagación son, por ejemplo, en la focalización, el estudiante trae consigo diferentes niveles de conocimiento inicial que pueden ser de carácter científico, técnico, tecnológico o bien ideas iniciales asociadas a prejuicios, preconceptos, miedos, emociones y creencias respecto a un tema en particular, pero sirven de base para acercarse y profundizar significativamente en el tema. Esto exige que la persona docente contextualice la mediación pedagógica de acuerdo al conocimiento previo de cada estudiante. En la exploración, el estudiante continúa con la guía de la persona docente con la obtención de evidencias y datos acerca de los problemas o desafíos que desea investigar mediante el uso de materiales cotidianos, escenarios naturales, socioculturales y recursos tecnológicos. En los primeros niveles de profundización se inicia con una elaboración de predicciones, suposiciones, sugerencias, aplicación de encuestas para expresar ideas previas que pueden ser verificables, relacionadas con el problema, desafío o temática planteado. Al avanzar a los niveles de profundización de la investigación acordes con las características del estudiantado, se le brindará la oportunidad de establecer las categorías de ideas, donde cada una de estas categorías representarán posibles variables que se tomarán en cuenta para plantear hipótesis. Una vez identificadas las variables que contemplan las hipótesis, mediante la discusión grupal se definirán distintos caminos o diseños de investigación que se pueden seguir para comprobarlas, tomando gran importancia la secuencia de actividades de aprendizaje propuestas por el personal docente o bien la elaboración de propuestas por parte del estudiantado. Seguimos con la reflexión y contrastación a partir de los procesos de comunicación y negociación que se han desarrollado para elaborar la mejor explicación. Se prosigue con un gran proceso de reflexión y contrastación entre las ideas previas, las evidencias obtenidas en la exploración,
los aportes de las otras personas y el conocimiento asumido como válido hasta el momento. En el ámbito científico, a partir del planteamiento de las preguntas, lo anterior hace posible realizar procesos abductivos, a los cuales el estudiantado tiene la oportunidad de cuestionar, refutar o detallar las explicaciones que consideraba válidas y registrar otras conclusiones más meticulosas, vinculando sus hallazgos en contextos locales, nacionales e internacionales. Por último, tenemos lo que es la aplicación. El estudiante emplea los aprendizajes logrados en actividades de focalización, exploración, reflexión y contrastación para resolver un problema nuevo o prever situaciones que perjudiquen el bienestar personal y comunitario. Se le proponen preguntas y casos en un contexto cercano a su cotidianidad, sin perder la perspectiva local y global, que le permita evidenciar las habilidades desarrolladas y los conocimientos adquiridos para reflexionar y participar en la prevención y la solución de problemas presentes en su entorno. Y por último, muy importante es mencionarles lo que es el cuaderno de ciencias. La idea del programa de estudios de ciencias es que los estudiantes utilicen, es como un diario de ciencias, no es donde ellos lleven registrado los aprendizajes, no es un cuaderno donde se van a estar pegando copias, donde se va a estar escribiendo grandes cantidades de texto, sino donde ellos puedan ir llevando una guía registrando todos sus aprendizajes, sus conocimientos previos y lo que ellos logran descubrir después de todo el proceso en las ciencias. Ahora bien, en lo que es en el programa de estudios de matemáticas, consideré más importante mencionarles los 5 procesos que serían razonar y argumentar, que se trata de las actividades mentales que aparecen transversalmente en todas las áreas del plan de estudios y que se desencadenan en formas típicas del pensamiento matemático. La deducción, inducción, comparación analítica, generalización, justificaciones, pruebas, usos de ejemplos y contraejemplos. Busca desarrollar capacidades para permitir la comprensión de lo que es una justificación o prueba en matemática, para desarrollar y discutir argumentaciones matemáticas, para formular y analizar conjeturas matemáticas, para usar fórmulas o métodos matemáticos que permiten la comprensión o el desarrollo de enfocaciones presentes. El siguiente sería plantear y resolver problemas. Refiere al planteamiento de un problema y diseñar estrategias para resolverlos. Aquí se dará un lugar privilegiado a los problemas en contextos reales. Este punto es muy importante. Se deben de ser problemas contextualizados. Decía un profesor en algún momento, no les podemos hablar a unos chicos que viven donde hay bananeras de café o de caña, porque no saben qué son esos productos. O al revés, ¿verdad? Entonces se busca potencializar habilidades para identificar, formular y resolver problemas en diversos contextos personales, comunitarios o científicos, dentro y fuera de las matemáticas. Se trata de las capacidades para determinar entonces las estrategias y métodos más adecuados para enfrentar un problema. Comunicar es la expresión y comunicación oral, visual o escrita de ideas, resultados y argumentos matemáticos al docente y a los otros estudiantes. Esto lo que busca es potenciar la capacidad para expresar sus ideas y sus aplicaciones matemáticas usando un lenguaje matemático de manera escrita y de manera oral. Y por último, conectar. Este proceso transversal pretende el entrenamiento estudiantil, en primer lugar, en la obtención de relaciones entre las diferentes áreas de la matemática, lo cual se deriva de las características centrales de los quehaceres matemáticos, el carácter integrado de los mismos. Los matemáticos profesionales aplican el método y objetivos matemáticos de unas áreas en otras, aunque las matemáticas han evolucionado en distintas disciplinas. Han llegado a integrarse con el correr del tiempo.
Es importante también mencionarles que el planeamiento de matemáticas se divide en dos etapas. En la etapa 1, que es el aprendizaje de los conocimientos, donde se compone de 4 partes: la propuesta de un problema, el trabajo estudiantil independiente, la discusión interactiva y comunicativa y la clausura o cierre. Esta clausura o cierre es un cierre del tema pedagógico, es un cierre pedagógico del tema, porque después vendría la etapa 2, que es la movilización y la aplicación de los conocimientos, y acá es donde los estudiantes sí van a desarrollar prácticas, ahí es donde ellos van a poner en práctica sus conocimientos, porque se tiende a confundir que la etapa 1, el clausura o cierre, lleva esa aplicación de prácticas para los estudiantes, y no es así. Eso corresponde a la etapa número 2, que es la movilización y aplicación de los conocimientos. Entonces, para que quede claro esa división de las etapas. La etapa 1 se compone de la propuesta de un problema, el trabajo estudiantil independiente, la discusión interactiva y comunicativa y la clausura o cierre. Y la etapa 2 es la movilización y la aplicación de los conocimientos. Bien, ahora les voy a mencionar un poquito lo que son las orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación Pública para este año 2023. Son algunas situaciones que da el MEP. E inicio con lo que son las orientaciones pedagógicas para el nivel de preescolar. Lo planteado en esta sección está dirigido a todos los servicios educativos en educación preescolar, ciclo materno-infantil, que es el grupo interactivo 2, ciclo de transición en jardines de niños y niñas anexos e independientes, grupos heterogéneos, grupos específicos de inglés y francés, inglés en experiencia de la jornada, ampliación de inglés por docentes de primer y segundo ciclos, alternativas de cuidado y desarrollo infantil con servicio educativo MEP, y servicios amparados bajo el decreto 42.165-MEP. Estas orientaciones respetan la jornada laboral del personal docente de acuerdo a la modalidad en la que se esté nombrado. Esto dice que el curso lectivo está organizado en 2 semestres, según lo establece el calendario escolar 2023, donde el primer semestre es del 6 de febrero al 30 de junio, con un periodo de receso de 15 días del 3 de julio al 14 de julio. El segundo semestre es del 17 de julio al 12 de diciembre. Dice que el primer semestre inicia con la semana de adaptación del 6 al 10 de febrero del 2023. Se inicia con la totalidad del grupo de estudiantes. El primer día se atienden por 2 horas, aumentando media hora hasta cumplir con la jornada total. El tamizaje y la entrevista de familia se realiza desde el 10 de febrero y hasta el 31 de marzo, en el periodo de 10:30 am a 11:10 am, según corresponde a la jornada de la tarde. La persona docente organiza al estudiantado a su cargo pequeños grupos al final de la jornada. Acá hay que aclarar que en aquellos casos en los que se haya finalizado el proceso de entrevista y tamizajes antes del 31 de marzo, se puede dar inicio al desarrollo de los procesos de los aprendizajes indispensables. Recordar que para el grupo heterogéneo durante el curso lectivo 2023 se desarrollarán los aprendizajes esperados correspondientes al año A. El segundo planeamiento del primer semestre corresponde a las fechas del 10 de abril al 30 de junio del 2023. Semana Santa, que está en la semana del 3 al 7 de abril. La entrega del informe descriptivo de logros a las familias se llevará a cabo del 28 al 31 de julio del año 2023. El segundo semestre, periodos para elaboración del planeamiento, las fechas establecidas son las siguientes: del 17 de julio al 29 de septiembre del 2023, del 2 de octubre al 12 de diciembre del 2023, y la entrega del informe descriptivo de logros a las familias es el 11 y 12 de diciembre del 2023. La semana anterior a la elaboración del informe descriptivo de logros ya deben de estar cubiertos todos los aprendizajes esperados
de acuerdo con lo planificado en el segundo semestre. El cierre del curso lectivo se debe realizar con el acto de graduación al finalizar el ciclo de transición en las fechas del 13 o el 14 de diciembre. En este acto se hará entrega de un certificado de conclusión de nivel de educación preescolar. Dicho acto es oficial, debe ser sencillo, austero, de corta duración, acorde al contexto y a la población. Las personas estudiantes deben asistir según con el uniforme oficial y no se requiere el uso de capas, birretes o cintas de graduación. Ahora bien, están algunas generalidades del curso lectivo 2023, entre las que se menciona en el planeamiento. Es una de las acciones modulares que realiza la persona docente en este proceso, es articular sus conocimientos pedagógicos y su experiencia en la práctica didáctica para el logro de los aprendizajes esperados. El planeamiento orienta a la mediación pedagógica efectiva, pertinente y eficaz para la apropiación de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades, tomando en cuenta las características, las necesidades, los intereses y los contextos de la población estudiantil. En la plantilla se incluye un cuadro con la habilidad y su definición, el indicador, pautas para el desarrollo de la habilidad y 3 columnas con los siguientes elementos: componente del programa, indicador del aprendizaje esperado y estrategias de mediación. Además incluye una rúbrica con los indicadores de aprendizaje esperado y niveles de logro. La mediación pedagógica para el desarrollo de las habilidades requiere el diseño de ambientes educativos y actividades didácticas dinámicas, diversas y creativas, centradas en el desarrollo integral de la persona. La mediación aborda progresivamente estructuras cognitivas básicas y superiores, valores y actitudes necesarios para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. El estudiantado aprende de forma eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con otros. La periodicidad y entrega del planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico se entrega por medios digitales a la administración del centro educativo y en el idioma correspondiente, ya sea en español, en lengua extranjera, en inglés, francés o lengua indígena. La persona docente debe usar, portar y tener disponible el planeamiento didáctico digital para facilitarlo a las autoridades e instancias del MEP que lo requieran. Lo anterior con la finalidad de que se le brinde la asesoría técnica curricular correspondiente. La periodicidad del planeamiento debe ser trimestral y en caso de lengua extranjera, lengua extranjera, la ampliación de 10 lecciones por más de una persona docente de primero y segundo ciclo es semanal, quincenal o mensual. La mediación pedagógica. La persona docente tiene la tarea de facilitar la construcción de nuevos aprendizajes por medio de la acción mediadora, apoyado de diversas experiencias ambientales y recursos que conlleven una intervención educativa y propicien en los estudiantes el proceso reflexivo mientras están jugando y explorando. Por eso es que en la mediación pedagógica se debe contemplar el juego infantil como factor primordial que estimula el pensamiento, la creación y la expresión para propiciar los aprendizajes. El desarrollo de proyectos y talleres que brinda la oportunidad al estudiantado de desarrollar habilidades tomando responsabilidad sobre su aprendizaje, así como su trabajo colaborativo. Además, le permite avanzar paso a paso para demostrar lo aprendido de forma creativa. Los momentos de la jornada deben contemplar el uso de estrategias variadas que involucren a los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. Para la experiencia de alimentación e higiene en los centros educativos donde se cuente con el servicio de comedor, es necesario que los niños y las niñas en educación preescolar lo utilicen y aprovechen de manera óptima. Por lo tanto, se debe realizar las adaptaciones necesarias al horario para contemplar el tiempo de alimentación en el comedor sin que existan 2 tiempos para la alimentación. Todo esto de acuerdo al contexto del centro educativo. Súper importante es que las estrategias de mediación se planifican tomando en cuenta el diseño universal de los aprendizajes,
para la atención de la diversidad de la población estudiantil. Los apoyos educativos se gestionan, organizan y disponen en el centro educativo con el acompañamiento del personal de la Dirección Regional de Educación respectiva, con el fin de responder a las necesidades de la población estudiantil. En el caso de los grupos de los niños y niñas menores de 4 años atendidos en servicios de educación especial, los lineamientos serán dados por el Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad. Los ambientes del aprendizaje son considerados centros de recursos, donde los materiales dan la oportunidad de ser utilizados de manera integrada. Estos deben estar disponibles siempre para el intercambio, el descubrimiento, la creación, exploración, desafíos de las personas estudiantes sin limitar su aprovechamiento en una sola experiencia de la jornada. Para fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas, es importante que la persona docente que atendió el ciclo de materno-infantil continúe con el mismo grupo en el ciclo de transición. Los proyectos y talleres, el trabajo por proyectos y talleres se entiende como una estrategia orientada a la investigación sobre algún aprendizaje. Se caracteriza por tener un alto valor educativo que permite la integración natural de experiencias y aprendizajes significativos. Los proyectos y talleres tienen una intencionalidad clara de lograr un resultado por medio del trabajo colaborativo. Consiste en un conjunto de acciones que se realizan para argumentar, negociar, reflexionar y resolver. Brindan oportunidades para que las personas estudiantes se expresen por medio de diseños artísticos y variedad de opciones de construcción y demostración de sus conocimientos. Algunos aspectos que se deben considerar para la construcción del planeamiento didáctico. Se insiste bastante en lo que la mediación pedagógica debe ser contextualizada y tomar en cuenta las características, las necesidades, los intereses, los entornos naturales y socioculturales de la población estudiantil. En este sentido, la contextualización curricular es central en los procesos de mediación pedagógica y ya que posibilita la articulación de los contenidos curriculares con las distintas realidades locales, culturales y ambientales de las personas estudiantes. Darle sentido y significancia a los procesos educativos es muy importante. Por eso es que se debe considerar la integración de los distintos elementos y experiencias vivenciales de las personas estudiantes de acuerdo con su entorno, con el objetivo de favorecer la construcción de aprendizajes a partir del aprovechamiento del contexto que opera el centro educativo. Debe implementarse los recursos didácticos diversos. Para ello, el Ministerio de Educación Pública pone a disposición bastantes herramientas digitales y recursos audiovisuales que están disponibles, por ejemplo, en el catálogo del recurso audiovisual para aprender y divertirse. La colección de mi cuento favorito, ahí sí está el sitio oficial de la Olimpiada de Matemática, el sitio oficial de la Feria Científica y Tecnología, el portal de español de primero y segundo ciclo, proyecto de aventura de leer y escribir, fiches pedagógicas, activities gratuitas, el portal RFI, sitio de la Asesoría de Artes Plásticas, historietas de educación financiera y educación y la guía para los docentes de español de primer año. También tenemos lo que es el rol de la persona docente, donde la persona docente es responsable de las siguientes acciones: diseñar y redactar personalmente el planeamiento didáctico, contextualizado y aplicarlo en el aula como parte de su labor en los procesos de mediación pedagógica. En este marco se debe tener presente que al ingresar a la carrera docente, el profesorado asume el compromiso de apegarse a lo dispuesto en el reglamento a la ley de carrera docente. Al respecto se destaca que la persona educadora debe cumplir con sus responsabilidades técnicas, didácticas o pedagógicas. Por
cuanto se consideran faltas de alguna gravedad, desatender de forma manifiesta y voluntaria el desarrollo de los planes y programas oficiales oportunamente divulgados, o llevar de forma descuidada y presentar con inexactitud los registros y demás documentos oficiales de la escuela. Otra parte del perfil del profesor o del docente es aprovechar las tecnologías digitales y los recursos tecnológicos existentes para favorecer la mediación pedagógica, realizar la evaluación diagnóstica a las personas estudiantes a su cargo, siguiendo los lineamientos técnicos establecidos por el Departamento de Evaluación de Aprendizajes, planificar la mediación pedagógica a partir de estrategias que potencien el desarrollo de 3 competencias generales, que son las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria, competencias para la vida, competencias para la empleabilidad digna. Mantener una comunicación constante con la familia o con las personas encargadas legales. Acatar lo dispuesto en las leyes. Determinar y aplicar los apoyos educativos en función de las características del estudiantado. La persona docente que trabaja en proyectos de educación para personas jóvenes y adultas debe considerar los lineamientos técnicos establecidos por el Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Y también aclarar que para las escuelas unidocentes se aplican los mismos lineamientos técnicos y curriculares descritos para todo el país y se deben tomar en consideración. Hay otros aspectos donde se debe desarrollar todos los saberes y el modelo pedagógico correlacionado. Otro aspecto de suma importancia es los espacios de la mediación pedagógica. Esto dice que se inicia con un círculo de armonía, 20 minutos al inicio del día, un espacio para la activación, armonización y relajación, facilita la preparación del estudiantado para el aprendizaje y garantiza el bienestar cognitivo, afectivo y psicomotor. Un círculo creativo, un espacio impartido por la persona docente regular para explorar la creatividad del estudiantado por medio de distintas actividades formativas y vinculadas con las artes, el deporte y otras temáticas que complementan el currículum. Es la lección diaria destinada a fortalecer la imaginación en el estudiantado. La persona docente debe realizar actividades artísticas, físicas y para la vida cotidiana, como actividades de recreación, basadas en baile, dibujo, canto, expresión corporal, reciclaje, pintura, manualidades, teatro, construcción de maquetas, deportes, juegos tradicionales y predeportivos, entre muchos otros. La ampliación de la jornada diaria para fortalecer el círculo creativo se desarrolla de 1:20 a 2:40, 2 lecciones, cuando se cuenta con el recurso humano para impartir las asignaturas de especialidad complementarias como educación musical, religiosa, educación física, educación para el hogar, artes plásticas, artes industriales y lengua y cultura indígena. Cuando no se cuenta con las personas docentes de lengua extranjera en este mismo espacio, la persona docente regular puede implementar el recurso didáctico del programa Radio Interactiva para facilitar el acercamiento del estudiantado con el idioma extranjero. El cierre pedagógico se desarrolla de 12:55 a 1:15 pm, 20 minutos, en el espacio de final de jornada utilizado por la persona docente regular para la socialización del trabajo y los aprendizajes desarrollados durante el día. Y bien, para finalizar, algunas orientaciones pedagógicas específicas por asignaturas para lo que es primero y segundo ciclos. Sería en español, aplicar en toda su dimensión los programas de estudio oficiales de acuerdo con sus principios y con las orientaciones teóricas, pedagógicas y metodológicas establecidas. Todo lo anterior sin omitir sus apartados o unidades. Desarrollar la mediación de los contenidos curriculares desde el enfoque comunicativo funcional de la lengua, según lo dispuesto en la fundamentación
teórico-metodológica de los programas de estudio de español de primer y segundo ciclos. Esto conlleva al conocimiento de las cuatro habilidades comunicativas: la comprensión oral, la expresión oral, lectura y escritura, y han de desarrollarse de forma estratégica e integral. Pues el mejoramiento de una potencia a las demás. Considerar los contenidos actitudinales al plantear las estrategias de mediación y evidenciar su aplicación en el texto subrayado y en todo con otro color de letra. Cumplir el acuerdo número 02-30-05 del Consejo Superior de Educación, el cual explicita las acciones del plan estratégico para el fomento de la lectura, que se sugiere que el comité interdisciplinario a cargo de este plan o las personas docentes a cargo de cada grupo registren los textos literarios seleccionados, acatar lo dispuesto en el acuerdo número 04-36-2017, el cual expone la lista de lecturas recomendadas por el Ministerio de Educación Pública, la dosificación de los textos por año escolar, género literario, y cumplir con lo establecido en el acuerdo número 05-60-2021 sobre el abordaje de textos literarios. Cumplir con lo dispuesto en la circular DM-AC-00015-2017 en torno a varias temáticas inherentes a la asignatura. En segundo ciclo, implementar la estrategia metodológica Piensa en Arte durante 2 lecciones de español por semana. Para acceder a las guías, los planes de lección y los afiches, se debe ingresar al sitio oficial del MEP. En ciencias se debe desarrollar el programa de estudio de ciencias completo para cada año y ciclo, utilizar el enfoque curricular y la estrategia metodológica basada en la indagación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, esto según el Ministerio de Educación. Realizar el diagnóstico para determinar cuáles aprendizajes son dominados por las personas estudiantes y establecer cuáles de los objetivos en años anteriores requieren un reforzamiento para continuar la secuencia curricular. Proponer en el momento de la focalización actividades de mediación pedagógica para determinar las ideas iniciales o previas que tienen las personas, los estudiantes, con respecto a las preguntas o los conceptos por desarrollar, de manera que constituye una oportunidad para precisar aspectos que hay para fortalecer o reforzar. Retomar en diferentes momentos la metodología como la exploración y la explicación, aspectos estudiados durante otros años que han sido parte de la formación del estudiante. Proporcionar entornos de aprendizaje ricos en recursos educativos a partir del diseño universal de los aprendizajes. Garantizar que las actividades sugeridas en la mediación pedagógica supongan el grado correcto de desafíos para generar ideas y fomentar habilidades. Promover el aprendizaje colaborativo por medio de ambientes en el que las personas estudiantes no solo se distribuyan tareas, sino que desarrollen con responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos. Incluir sugerencias para la planificación de la clase de ciencias propuesta en el programa de estudios del MEP. Tomar en cuenta los aspectos sugeridos en el programa. En matemática, el planeamiento didáctico y la mediación pedagógica de las lecciones de matemáticas deben evidenciar el desarrollo de todos los conocimientos y todas las habilidades matemáticas presentes en el programa de estudios. La distribución de conocimientos y habilidades específicas de los programas de estudio de matemáticas para primero y segundo ciclos según año y periodo escolar para la elaboración del planeamiento didáctico. Una organización de las lecciones por medio del enfoque curricular y la metodología de la resolución de problemas matemáticos como estrategia pedagógica central. La operacionalización de los 5 ejes disciplinares mediante el uso de habilidades y los conocimientos matemáticos, las indicaciones y las sugerencias metodológicas. El proceso de diversas dimensiones de la competencia matemática a través de los procesos matemáticos y su activación
de una manera integrada, que permitan el desarrollo apropiado de las habilidades específicas del año escolar. La activación de los diferentes procesos matemáticos para promover capacidades cognitivas transversales y la competencia matemática. Las habilidades específicas en conjunto a través de una o varias actividades de mediación. En estudios sociales y educación cívica, el planeamiento didáctico y la dinámica de las lecciones deben evidenciar lo siguiente: el desarrollo de los aprendizajes esperados de todos los contenidos curriculares del programa de estudio, el enfoque curricular y la metodología de la técnica del taller y sus 4 momentos debidamente indicados, las características de la propuesta pedagógica, mediante la cual se garantiza el rol activo de la persona estudiante durante el proceso de construcción de los aprendizajes, el enfoque integrado entre historia, geografía y educación cívica, según establece el programa de estudios, el abordaje transversal de todas las actividades formativas de los valores, actitudes y prácticas que se incluyen en el programa de estudios, aplicar la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con las 3 funciones: diagnóstica, formativa y sumativa, integrar los resultados de la evaluación diagnóstica en las actividades de mediación para fortalecer y mejorar continuamente los procesos educativos. Bien, y con esto traté de resumir lo más que pude todo lo que nos dice el MEP que debemos cumplir, todas las directrices que nos ha brindado para este año 2023. Agradezco su atención y pido las disculpas por haber tenido que realizar esta exposición de esta manera.